Volvemos a la Feria del Libro, Mario. Y seguimos acá, de tango y libros a cine y libros. El otro día Lorena Álvarez transitó algo el tema. Miguel Fernández viene con otro ángulo. ¿Por qué no? Te escuchamos. Bueno, gracias, Mario. Sí, decíamos que íbamos a hablar desde este tema de los escritores y los libros, desde otro ángulo, aprovechando que estamos en el contexto de la Feria del Libro, hablar de películas protagonizadas por escritores, películas que pueden ser con escritores reales, que pueden ser de ficción también, pero que nos permitieran ver las distintas variables en la vida profesional de los escritores, personajes que de golpe generan algún interés a la hora de pensar la película, en los propios guionistas, porque no, les puede servir como un alter ego para capaz de expresar algunas de las cosas que también les ocurren a ellos. Entonces pensaba, bueno, ¿cuáles son los avatares que puede atravesar un escritor al momento de trabajar en su obra? Y lo primero que pensaba es que un conflicto que puede aparecer es el escritor que no puede escribir, el escritor que está bloqueado. Eso dispara muchos conflictos internos también, ¿no? El tipo sentado frente a la máquina que no le sale una palabra, y eso dio pie a algunas películas, una muy famosa, El Resplandor, la película de Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King, es conocidísima, ¿no? La película protagonizada por Jack Nicholson, que da un personaje impresionante, totalmente desquiciado, hacha en mano, persiguiendo a la familia, el personaje que se iba... Hay que ver lo que era la familia. No quiero justificar nada. No, es terreno peligroso. Pero había en la película, el personaje de Jack Nicholson es un escritor frustrado que acepta un trabajo como cuidador de un hotel que está cerrado durante la temporada invernal, se traslada con toda la familia esperando que esa soledad le sirva para finalmente ponerse a escribir ese libro que tanto le cuesta, y ya ni bien llega al hotel empieza a estar plagado por demonios, por todo tipo de terrores que habitan ese lugar, que de alguna forma también son una manifestación de los demonios y los conflictos internos que tiene, bastante vinculados a un pasado reciente de alcoholismo, de mucha violencia. Una película de esas que se la vuelve a ver una y otra vez y se siguen encontrando distintas cosas. Hay un laberinto de esos, como el de Córdoba, ¿no? El laberinto hecho con los cocos. El de los cocos, claro, el laberinto hecho todo de verde, que por ejemplo, si el personaje de Jack Nicholson, ese que lo ve mucho más complejo de lo que lo ven el resto de los personajes, es una forma de manifestar lo que le pasa en la cabeza, y bueno, es un thriller psicológico bastante conocido, de terror, con mucho terror, que famosamente generó un enfrentamiento entre el escritor Stephen King y Stanley Kubrick, que no estuvo muy contento el escritor con la película que el otro le había hecho. Nosotros acá le damos la derecha a Stanley Kubrick, la película está bastante buena. Otro tema de estos que pueden dar pie a las películas de escritores, el escritor que descubre sobre qué va a escribir. Una película en la que pensaba es Capote, la película del 2005 sobre Truman Capote, que no es una película biográfica como suelen hacer tantas otras que buscan en 2 horas meter todos los hits, todos los grandes éxitos en la vida del personaje. No, en este caso lo que hacía era enfocarse en una etapa muy particular en la vida de Truman Capote, que es el momento en el que va a escribir A Sangre Fría, que es su novela tan famosa, un momento en el que él descubre, leyendo el diario, encuentra que hubo un crimen en Kansas, se siente atraído por ese crimen, va directamente a investigarlo y ahí se involucra de lleno con los asesinos. Es una investigación periodística a fondo, una investigación que se dice, ¿no?, dio lugar a lo que es la novela de no ficción, que bueno, nosotros sabemos un poquito mejor, ¿no?, que fue Rodolfo Walsh, en verdad, el que dio pie a la novela de no ficción con lo que es Operación Masacre, pero que de alguna forma los dos hacían lo mismo, investigaciones periodísticas súper minuciosas trasladadas a un libro que usa los recursos literarios para contar este hecho real. Otro en lo que pensaba, el escritor que cuenta su propia historia también, y en este caso pensaba en una película argentina, una película de Adolfo Aristarain, Roma, la del 2004, la última película de Adolfo Aristarain, un director del que muchas veces hablamos en este programa, grandísimo director. En esta última película tenía mucho de autobiográfica también, una película en la que se va contando en 2 partes distintas. Ahí está el personaje de José Sacristán, que viene a ser como el alter ego de Aristarain,
un hombre que hace mucho que no publica y decide, después de 6 años, quiere sacarle unos pesos a la editorial y decide publicar su autobiografía. Le mandan a un escritor más joven para que escriba a máquina lo que el otro le va diciendo, y ahí empieza lo interesante de la película, que es transcurrir el transcurrir a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, desde la infancia, su adolescencia, su adultez, todo mientras él se va formando, y donde quien realmente se destacaba era el personaje de Susupe Coraro, que es Roma, el personaje también de la madre de Aristarain, compartían el nombre, un personaje que todo el tiempo estaba apostando por este hijo, un chico en el que siempre confiaba, pero que bueno, está bastante interesante esta parte del tema del escritor, y se da como la película se da como en dos vías. Está por un lado el escritor con el joven, termina siendo como una relación de mentor, y con el que tiene algunos diálogos como este que vamos a escuchar ahora. El río de la vida. El río de la vida, suena a Kipling. Los viejos lamas, la India misteriosa. Es un buen título, ¿qué te parece? No tienes ni idea. Espera, Priscila. Aquí está. Kim, no te va a hacer mal leerlo. Es para niños, lo vas a entender. ¿Tú lees algo o ves la tele? Lo digo porque de vez en cuando pasan la película con Errol Flynn, Kim de la India. Algo leo. Ya no te hace falta ser simpático. No pasa nada porque no leas, el que se jode eres tú. Leo poco, pero no por eso me tiene que tratar como un imbécil. Además, me parece que usted tampoco lee demasiado. No veo que tenga muchos libros. Solo los que me gusta releer, y alguno que me reservo para leer en un futuro. Estos los vengo guardando desde hace muchos años. 13 tomos de Alejandro Dumas, a quien por supuesto no conoces. Los 3 mosqueteros, el vizconde del Bajelón y 20 años después. Es una forma de convencerme de que todavía tengo mucho tiempo por delante. Me quedé un poquito enganchado con este fragmento de la película. Sí. Porque el chico más joven ve la biblioteca, que es una biblioteca bastante modesta, que tiene un escritor reconocido, famoso, y le dice, bueno, usted no lee bastante. Entonces pensaba, ya que la película es tanto autobiográfica, si Aristarain pensará una cosa así, si el director Adolfo Aristarain pensará eso mismo. Así que bueno, me di el lujo de hablar con el gran director argentino Adolfo Aristarain, y esto nos decía sobre estos libros. Dentro de los millones de escritores que hay, yo creo que hay porcentajes mínimos de escritores que valen la pena y que están muy bien, igual que en el cine, de todo lo que se hace. A mí me han puteado muchas veces por decir que de todas las películas que se hacen en el mundo, las que valen la pena son 5%, y creo que exagero, que son menos, ¿no? Y en literatura pasa lo mismo, hay muchísima literatura, pero literatura que realmente que valga la pena, que esté escrita como los dioses, que uno pueda releer y sentir descubrir el mismo placer que cuando la leíste por primera vez, es poquísima, es muy poca. Y se centran generalmente digamos, de escritores argentinos. Yo tengo a Borges y Cortázar como mis favoritos, y después me gusta muchísimo Hammett, Chandler, Conrad, Stevenson, Jack London, no sé, hay unos cuantos más, ¿no? Pero no, así tendría que sentarme a hacer una lista que nunca hice, pero son unos cuantos. Bueno, hablar con Aristarain y no preguntarle de cine es medio como entrevistar a Messi y no preguntarle de fútbol, ¿no? Pero valía la pena la pregunta. Me parece que Aristarain tiene un repertorio más amplio de libros, habló lo suyo. Sí, y se sacó a algunos autores de la galera, mencionó a Raymond Chandler, a Hammett, Jack London. Algunos escritores que conectan con el tema de la novela negra y que conectan mucho con lo que son sus primeras películas, que bueno, siempre recomendamos, ¿no? La parte de León, Últimos días de la víctima, que todos deberían verlas, ¿no? Pero retomamos con el tema de los escritores y dejamos una última para el final, porque pensaba, bueno, el escritor ya escribió el libro, ya lo publicó, ¿qué es lo que viene después? Y bueno, el público, cuando lo encuentra el público, lo descubre el fan, pero bueno, también hay unos fans quizás tóxicos, no como estos que estamos viendo por la Feria del Libro, y pensaba en otra novela de Stephen King trasladada a la pantalla, que es Misery, una película de principios de los 90, en la que un escritor que publicaba una serie de libros basados en un personaje llamado Misery, unos libros románticos, decidía matar a su personaje tan famoso para poder avanzar hacia nuevos horizontes literarios. Tenía un accidente en el medio del camino, lo encontraba una enfermera que decía ser su fanática número 1 y lo tenía encerrado en su casa, en verdad, con la excusa de cuidarlo, lo mantenía secuestrado y lo obligaba
a que reescribiera la novela, que reviviera al personaje de Misery. Y bueno, tiene escenas recordadísimas en la película de mucha violencia, una con una masa en particular apuntándole a las piernas del escritor como para mantenerlo trabajando para ella, ¿no? Interesantísimo, y ahí uno me viene a la cabeza. Uno que me viene, que siempre me interesó como periodista, no me fascinó la película, la de los hermanos Cohen, ¿no? La de la página en blanco. Barton Fink. Barton Fink. Es una de las primeras de los hermanos Cohen. También el tema del bloqueo del escritor, que de alguna forma también tiene bastante de lo que era El Resplandor. Un escritor que se va y se recluye en un hotel para poder dedicarse a escribir y no puede avanzar de una página en blanco, y el hotel de alguna forma también viene a representar como un infierno del que no puede escapar y que no puede escribir una línea. O sea que tranquilamente esto da para que dentro de 3 semanas o 4 demos una segunda versión. Hay películas de sobra. Nos vamos a un hotel. Bueno, sí. Con Jack Nicholson. Digo, hay tantas posibilidades en la vida, ¿para qué meterse en esos bollos? Hay muchos escritores, hay muchos libros, el material da como para hacer otra columna más, bien se puede preparar, olvídate. Miguel Fernández, gracias.